Vamos a entrar ahora al Salmo 119, los primeros. Hoy voy a tocar de la segunda estrofa, 2 versículos, del versículo 9 y 10. Recuerden que cada estrofa se compone de 8 versículos. Ya nos aventamos los primeros 8 versículos. Hoy voy a tocar y el próximo miércoles termino con esta segunda estrofa. Pero quiero hablarles de cómo puedo llegar a ser limpio. Cuando hablo de esto, no me hablo de bañarte, porque pues yo creo que asume que cada uno se baña, y si no, pues va a tener problemas con su vecino ahorita. Hablo de la santidad, hablo de buscar de Dios con un corazón de Dios y trabajar en las áreas que tal vez no agradan a Dios, pero son parte de nuestra naturaleza y que estamos nosotros constantemente buscando maneras de cómo mejorar nuestra vida. ¿Cómo puede el hombre, cómo puede la mujer vivir una vida cristocéntrica, una vida que agrade a Dios, una vida que en verdad, amados, Dios se complazca el ver a sus hijos viviendo de la manera en que vivimos? Versículo 9 y versículo 10 del Salmo 119, mire lo que dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahorita voy a hablar de esa palabra, joven, porque muchos de ustedes van a decir, a mí no aplica. Cálmese, espérese, tiquirisi. Ahorita voy a ver si en verdad aplica para usted. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y luego hace la pregunta y se da una contestación. ¿Con guardar qué? Tu palabra. Fíjese, la pregunta inquietante del salmista, ¿con qué limpiará el joven, la persona, el hombre o la mujer, su camino? Y contesta, ¿con guardar su palabra? Y luego dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme. Ahorita voy a hablar de esa palabra desviarme, de tus mandamientos. Interesante estos 2 versículos. Y si usted me concede 2 horas, váleme 40 minutos o menos y les termino con esto. Yo les dije a ustedes que esta es la segunda estrofa del capítulo 119 de los Salmos y empieza en el versículo 9, en donde el salmista está exclamando ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahora, esta pregunta o este clamor no es un deseo para salvación, porque ya se supone que somos salvos. Porque no está diciendo ¿con qué puede el hombre o la mujer salvarse? No, hablando de limpieza, hablando de una purificación, hablando de una entrega total. No habla de una salvación porque se supone que ya está en el orden de ser limpio, de culpa, de culpabilidad, de una culpa del pecado que constantemente ataca nuestra vida. Ahora, este es el anhelo de un creyente sincero que desesperadamente desea tener un corazón hacia Dios. Es lo que estamos viendo aquí. No el medio de la salvación, porque ya somos salvos, sino el medio de la santificación, de ir limpiando nuestra vida constantemente. Este es el clamor del corazón de alguien que ya no soporta la mancha del pecado, la naturaleza que lo domina. Cuando la carne domina más que el espíritu, que cuando dijo Pablo, quiero hacer el bien, pero lo que está en mí no me deja. Eso es lo que él está diciendo. ¿Cómo puedo limpiar mi vida? Ahora, entre más crecemos y más nos acercamos a Dios, más conscientes somos del pecado en nuestras vidas. ¿No le ha pasado que alguien le dice, estoy peinada porque no hay un espejo? Y su esposo le va a decir, sí. Y usted se la cree, toman fotos, y usted ve la foto y dice, ¿qué? Te pregunté si estaba despeinada, tú me dijiste, mira cómo salí. Okay. ¿Pero por qué? Porque le preguntó a un ciego que todo le parece lo mismo. Segundo, no hay un espejo, pero entre más te acercas al espejo, más vas a ver los defectos. Aquí no te conviene acercarte. Ya ves esos espejos que tienen un lado que le das vuelta y ve toda la carota uno hasta los poros, que le sale todo el aire que le sale del poro, y la cara y se asusta. A mí no me gustan los espejos porque dicen la verdad. Una de las cosas que yo estoy consciente es que
Si yo estoy cerca de Dios y entre más cerca y consciente estoy de Dios, más cerca voy a estar consciente del pecado que hay en mi vida, de lo que me falta cambiar. Ahora, por eso no quiero que ustedes confundan el ser un hombre, una mujer espiritual o ser una persona religiosa. Porque los religiosos no están conscientes de lo que les falta. Ellos critican a todos nosotros los que nos falta a nosotros, no a ellos. Pero el problema de mucha gente es que no sea religioso, es que sea más bien espiritual. ¿Qué es lo que me falta crecer? ¿Qué es lo que me falta para mejorar en el Señor? Ahora, si ustedes han tomado las decisiones que yo les compartí en la enseñanza interior, recuerda que hablé de algunas decisiones y la decisión era de aprender y obedecer la palabra de Dios. Usted, amados, se va a dar cuenta de lo que pasa aquí, de lo que sigue en su vida. Porque en nuestro corazón hay un deseo ardiente de ser libre de la mancha del pecado. ¿Quién no quiere ser libre de un hábito, de un pecado, de algo que nos atormenta y no nos deja en paz, o que hay lucha entre la carne y la sangre? Todos queremos ser libres. Todos. Ahora, tenemos que tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión que dije la semana pasada? De aprender y de obedecer la palabra. Pero no lo es todo esto. Yo creo que nosotros tenemos que, amados, ir más allá. No solo de aprender, porque hay mucha gente que conoce la palabra, pero ni fu ni fa. Viven, ustedes dicen, son los que los de afuera critican y eso que son cristianos. El aprender no es suficiente, el obedecerla. Pero aun cuando estás obedeciendo a la palabra, no obedezca, como les dije la vez pasada, la palabra de Dios no es un bufete donde usted decide qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Tenemos que obedecer todas las áreas de la vida y lo que nos dice la Biblia. Tenemos que aprender a obedecer esas cosas. Ahora, una cosa, el anhelo. A ver, yo voy a hacer una pregunta, aquí le voy a dar una encuesta. ¿Quién quiere obedecer a Dios? 4, 5 y 20 manos. A ver, ¿quién quiere obedecer a Dios? Todos queremos. Ahora, ¿quién obedece a Dios? Porque ahí está el detalle, dijo Cantinflas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque muchas veces sí queremos obedecer a Dios. Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa en nuestras vidas que batallamos en obedecer a Dios? Yo voy a compartir en estas 8 estrofas, en estos 8 versículos de esta segunda estrofa, 2 cosas. Primero, hoy en esta noche voy a tocar 2. Una cosa muy importante de esta estrofa. Para que tú puedas seguir obedeciendo a Dios, hay 2 cosas que tenemos que hacer. Una de ellas, y la otra te lo voy a dar el próximo miércoles para que vengas. Pues sí. Digo, nada tonto el hombre. O sea, soy del ayer, no ayer. Okay. Hoy te voy a dar la primera. ¿Quieres seguir obedeciendo a Dios? ¿Quieres seguir cambiando tu vida? ¿Quieres seguir mejorando? Número 1, enfoque el corazón. Enfóquese o enfoque el corazón hacia lo que está haciendo. Muchas decisiones, escuche bien lo que les voy a decir, muchas decisiones se tornan en nada más que entusiasmo vacío en cuestión de días. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene buenas intenciones, quiere mejorar, pero nomás hasta ahí llegan. Quiere obedecer, pero nomás hasta ahí llegan. Pero ¿qué pasa? No logran enfocar su corazón. La mayoría de nosotros hemos experimentado la frustración de tomar una decisión sincera para luego ver cómo nuestros mejores intereses e intenciones se desmoronan delante de nosotros al encararnos a la realidad de la vida. Porque todos queremos obedecer, pero una vez que salimos de aquí, hacemos un compromiso, o fuimos a un retiro, fuimos a una conferencia, vinimos a una vigilia, o el pastor decidió predicar tremendamente ese día y cambió mi vida, pero salimos por esas puertas y nos desenfocamos. El querer está ahí. Yo quiero obedecer, tú quieres obedecer, pero nos desenfocamos. ¿Quieres que tu corazón se mantenga en la pureza como la palabra de Dios lo dice? Tenemos que enfocarnos. Nuestro corazón deberá estar fijo en la palabra de Dios, o de lo contrario pronto se verá de vuelta en el mismo punto donde empezamos.
Porque una cosa es que yo haga un compromiso hoy, Señor, voy a cambiar. Hoy quiero mejorar. Hoy quiero mi vida, amados, que se transforme. Pero una cosa es mantener mi corazón enfocado en lo que quiero que la palabra de Dios haga en mi vida. Lo hallamos aquí al salmista, y lo podemos ver. Mire, David comprendió este concepto, porque podemos ver que él fijó su corazón para buscar y guardar los mandamientos de Dios. Para ser perfectos, yo llegué a la conclusión mientras estudio todo esto, que para ser perfectos de camino, perfectos de corazón, o maduro, cabal, como quiera ponerlo, no solo vemos el deseo, vamos a ver en este día lo que David pasa. Hay muchas cosas que tienen que pasar en mi vida para yo poder mejorar, perfeccionar mi caminar con Dios. Hay muchas cosas. Voy a hablarles en esta hora simplemente de algunas cosas que yo creo que nos hace falta a nosotros dentro del plan que Dios tiene para nosotros. Veo lo primero, en un corazón, el enfoque del corazón, lo primero que puedo ver aquí es el deseo desesperado. Aquí yo veo que David está desesperado. Él exclama por clamar a Dios, por un cambio en su vida. Mire lo que dice el versículo 9, la primera parte. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta desesperante. Es una pregunta que quieres una solución. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahora, todos los que añoran desarrollar un corazón conforme a la palabra de Dios, se puede identificar con el anhelo del corazón de David. Todos podemos entender, entiendo David, yo paso por esto. Y entre más se acerca a la luz de la gloria de Dios, más horrible se ve la más mínima mancha del pecado. Yo les dije, entre más cerca esté el pecado, más se ve sus defectos, de lo que falta cambiar. Y entre más tú y yo caminamos hacia la luz de la gloria de Dios, más vamos a estar conscientes de los pecados que hay que entregarle a Dios. La enseñanza práctica es evidente. Este pasaje ha sido usado por el creyente a través de los años para tratar con los pecados de la juventud. Porque dice la palabra joven, que además se aplica a los jóvenes. El joven tiene y es cierto, los jóvenes tienen una carne que fácilmente se estimula con los atractivos sensuales que el mundo les ofrece. Claro, yo no voy a excluirlos a ellos, pero tampoco el hecho de que dice aquí la palabra joven no quiere decir que para nosotros. Yo me siento joven a mis 35 años de ministerio, predicando en esta iglesia. Pero todos aquí tenemos algo. ¿Qué dijo Pablo? Y habló a Timoteo en segunda, si quiere poner la cita en segunda de Timoteo 2:22. Pablo le advirtió a Timoteo siendo joven, huye también de las pasiones juveniles. O sea, con mucha razón se le aconseja esto a los jóvenes. El salmista le ofrece un gran consejo al joven de que la victoria sobre el pecado se logra con guardar la palabra. Con guardar, lo que acabamos de leer, el versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su palabra, su camino? Con guardar tu palabra. Le está dando ese consejo, pero también ese mismo Salmo 119, el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos protege de la tentación si tan solo le prestamos atención. En otras palabras, si yo quiero limpiar mi camino, si yo quiero limpiar mi caminar, si quiero que mi vida vaya siendo limpia constantemente, yo tengo que aprender a enfocar mi corazón en la palabra. No la tengo que enfocar en José o en José. ¿Por José aquí hay? ¿Por qué? Ni ellos en mí. Porque nosotros, por más que queramos ser ejemplo, vamos a fallar, somos humanos. Pero si yo estoy enfocando mi vida y mi corazón y mi atención a la palabra de Dios, mi vida va a ir mejorando. Mi punto de comparación es Cristo. Mi punto de comparación es la palabra. Mi guía somos nosotros. Yo soy su guía, usted el ser humano que le está enseñando. Ahora, es una guía que es humano igual que usted. Pero tenemos que entender que si le ponemos atención a la palabra, no le vamos a errar. No le vamos a errar. Ahora, aquí se habla que con qué limpiará el joven su camino. Y les di el consejo de Pablo, y les di lo que dice el Salmo. Pero creo yo que hay otra aplicación que podemos ver en el salmista, porque aunque la pregunta usa dos palabras, el joven. No crea usted que este pasaje no se aplica a usted porque tiene más de 50 años, o 60 años, o 70 años. No.
usted puede ser también joven cronológicamente hablando. Amados, puede ser ya grande, ya de edad, o cronológicamente hablando, puede ser joven en el Señor, que acaba de aceptar a Cristo, que tiene 5 años en el Señor, y puede tener sus 60 años. O puede, amados, puede ser joven físicamente o de edad, pero necesita entender que todos, tanto el joven como la persona que es joven en el Señor o niño en el Señor, amados, necesitamos enfocar el corazón para no pecar contra Dios. Ahora, me llamó la atención porque me fui al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento me da algunas referencias de diversos términos que aparecen en el Nuevo Testamento que describen a los creyentes en 7 etapas. Por ejemplo, una evolución del creyente. Por ejemplo, los que son llamados niños en Cristo. Ahora, les puse una cita y para redimir el tiempo no voy a estar yéndome a la cita. Pero, ¿verdad que uno cuando nace en el reino le llamamos niños en Cristo? Es un bebé espiritual. ¿Qué dice Pablo? Que son los que debemos darle leche espiritual. Niños en Cristo. Ahora, también en Cristo no solo tenemos niños, tenemos ñoños, pero ahorita llego ahí. ¿Ok? Ahorita llego a ese punto. Pero hay gente que son niños en Cristo. Estos son los recién convertidos que requieren de un cuidado constante porque no sobreviven solos. Así que si hay aquí en la iglesia que tú dices, yo me lo gané para Cristo, Él es tu hijo espiritual. Tienes que cuidarlo, tienes que traerlo, tienes que enseñarle a orar, a leer la Biblia, tienes que enseñarlo a que tiene que venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque él solo no. Mamás, ¿ustedes saben esto? Cuando tienen un bebé, ¿verdad que nomás lo tienen y mira, te espero en la casa, ya voy a salir del hospital, pero ahí te espero? O si no, no vas a llegar a tiempo para la lechita. No, usted sabe que lo tiene que traer, lo tiene que cuidar, lo tiene que atender, lo tiene que bañar, ¿por qué? Porque es parte del proceso, es un niño. Y en el Señor también hay niños, bebés espirituales, bebés que tenemos que entender, que tenemos que darle y requieren de nuestro cuidado. Así que esa es la primera etapa en un caminar amados, constante de la fe. Los niños en el Señor. Y tenemos que entender, amados, ese proceso. Por eso, si nomás vamos a tomar la frase de Pablo de joven, entonces estamos perdidos, porque ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿Con quién limpiará el niño su camino? También con guardar su palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra espiritual, la leche que se le da al niño. Así que yo veo la primera etapa que le llama, Corintios toma, o amados, sí, Corintios, habla de los niños en Cristo. Lo segundo son los que son llamados hijitos. De niños en Cristo pasan al término hijitos. Déjeme explicar este punto. Estos son los que están aprendiendo las cosas básicas de la vida espiritual, como caminar, hablar, portarse bien y a comer. Mi nieta, que ya va a cumplir mañana 1 año, ya camina, ya quiere comer de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya está en esa etapa. Ya estás en esa etapa. Ellos también tenemos que enseñarles a ese tipo de gente, a los hijitos, a cómo enfocar su corazón en la palabra. En la palabra. ¿Para qué? Para que pueda limpiar su vida. Pero también hay otra tercera etapa que es importante en el progreso del cristiano. Son los que son llamados hijos. Aquí dije hijitos, ahora digo hijos. Primera de Corintios 6 lo declara, que aquí están aprendiendo, pero carecen de cierta madurez y habilidades. Pueden hacerse cargo de ciertas responsabilidades, pero requieren de supervisión. ¿No le ha pasado que a usted, a sus hijos, ya que andan, que tal vez tenga sus 8 años, que tenga sus 10 años, ok, los voy a dejar solos, no le abran la puerta a nadie? Ahorita regresamos. No contesten el teléfono. No vayan a prender la estufa. ¿O no hicieron eso? ¿O nomás a mí me lo hicieron en la casa? Okay. O sea, ¿por qué? Porque todavía requieren de atención. Todavía requieren de cuidado. Espiritualmente también tenemos ese dilema. Tenemos hijos que tenemos que seguir creando, que seguir
mejorando y que dándoles encomiendas y consejos de la palabra para que vayan creciendo. La etapa número 4 son los que llamamos jóvenes. Y ahí está Tito, y ahí está Primera de Juan. Aquí se está desarrollando su carácter y el sentido de responsabilidad. Ya cuando entra el joven a esa etapa, simplemente se está desarrollando su carácter. En otras palabras, le empieza a cambiar la voz. ¿No le ha pasado a sus hijos que hasta su hijo se sentía rara? Su hijo se siente raro y que dice, oh, mamá, ¿qué me está pasando? Mira, todavía me está saliendo. ¿Qué hago? Báñate. Todo su cuerpo empieza a cambiar. La voz le empieza a cambiar. Está madurando lentamente. Amado, aquí hay jóvenes también dentro de esa etapa que están desarrollando su carácter y están desarrollando su sentido de responsabilidad. Ya tienes que venir a la iglesia, mijito, ¿verdad? A los jóvenes de 15 años, papás, voy a hacerles una pregunta. ¿Usted baña a sus hijos de 15 años o los manda a bañar? ¿Verdad que los manda, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Los manda a bañar. ¿Por qué? Porque ya están grandes. Bueno, así tenemos que enseñarle a muchos cristianos que ellos también tienen que empezar a ser responsables, a llegar temprano, a venir a la reunión. Y muchas veces este es un proceso de crecimiento. Ahora, yo quiero que vayan viendo esas 7 etapas. ¿Por qué? Porque muchos nos quedamos estancados en una de ellas. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque dejamos de enfocar nuestro corazón en la palabra y detenemos el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Sigue la otra etapa, número 5, los que son llamados adultos. Dije adultos, no voy a confundir, no le voy a poner adúlteros, no, adultos, adults, big people. En la Biblia hallamos términos tales como hombres, mujeres, padres. Aquí es cuando juntos con los privilegios que pudiera disfrutar esta persona que ha tenido, también tiene que aceptar la responsabilidad de la edad adulta que lleva. A pagar biles, a pagar cuentas. Bueno, también hay que enseñarle al cristiano en su crecimiento. Y ahora yo quiero que noten aquí, en estas 7 etapas que les estoy dando, cada uno lleva diferentes ciclos, diferentes responsabilidades. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Tú no le puedes decir a un niño, lee la Biblia. ¿Por qué? Porque no sabe leer. Tú le tienes que leer, tú le tienes que explicar, tú le tienes que aconsejar. Llega un momento en que tú ya sabes leer. Tú ya sabes escuchar. Son etapas. Por eso, ¿cómo podemos perfeccionar nuestro camino en el Señor? ¿Cómo podemos limpiar nuestra vida constantemente en el Señor si no vamos avanzando? Si nos quedamos estancados en alguna área. La etapa número 6, los que son llamados ancianos por la posición. O sea, porque pues ya llegaron ancianos. O sea, simplemente aquí aplica cierta sabiduría, experiencia y madurez. ¿Por qué? Porque ya le salieron canas, si es que le salieron. Otros, ni canas. Okay. Porque ya llegaron a una etapa, o sea, es algo que no podemos evitar. Ya son ancianos por la posición que ocupan, por el tiempo que tienen, porque ya tienen cierta experiencia, tienen cierta sabiduría y cierta madurez. Y la última etapa es los que son llamados ancianos por la edad. Ahora, yo voy a decirle la diferencia entre ancianos de posición y ancianos de la edad. Déjame, puede haber un joven maduro que se le llame anciano porque es un líder. ¿Entienda eso? El hecho de que la Biblia dice los ancianos de la iglesia, ¿recuerdan cuando dice así la Biblia? No se refiere a puros viejitos. Porque Timoteo llegó a ser un anciano de la iglesia y era joven. Entonces, si nosotros confundimos, era anciano de la iglesia por la posición que ocupaba. Un lugar de respeto, un lugar de madurez, un lugar de experiencia y de sabiduría la había requerido. Ahora, en este punto aquí, en el 7, ya tenemos a los que son llamados ancianos por la edad. Porque ya cumplió una edad que hay que cuidarlo. Bueno, todo cristiano también llega. Yo conozco cristianos que son cristianos de hace más de 50 años. Inclusive, me ha llamado la atención, y yo una vez se lo dije a la hermana Murillo,
que sigue cantando, ella se la pasa cantando, pero ella fue salva 2 años antes que yo naciera. Ahora, ella tiene 60 años ya en el Señor. Yo tengo 58. Yo sé que, no diga nada, yo sé que me miro de 68. Pero es punto y aparte. Estamos hablando de eso. Pero tiene muchos años en el Señor. Y ha crecido en el Señor. Entonces hay mucha gente ya anciana en el Señor, tiene mucho tiempo en el Señor. Y gracias, el papá de tu esposo, Kennedy, fue pastor por muchos años. ¿Cuántos? 45 años. O sea, podemos nombrar a mucha gente aquí que ha durado años en el Señor, por la edad. Ahora, yo quiero que noten algo. Este principio se aplica si usted literalmente es un joven, este principio de con qué limpiará el joven su camino, o sencillamente también si es un joven en el Señor, también se aplica. Ahora, no importa la etapa de la vida en la que se encuentre cuando adquiera el deseo de tener un corazón por Dios y por su palabra, también usted va a experimentar una profunda sensación por su propia falta de santidad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es el clamor del corazón de alguien que desesperadamente anhela de Dios. No importa en la etapa, tú y yo tenemos, no importa en qué etapa estemos, tú y yo tenemos que tener un deseo desesperante de estar buscando de Dios. Si eres un niño, en el deseo del niño. Si eres un adulto, si eres un anciano, en el deseo del anciano. Simplemente de estar buscando a Dios. Nunca te canses en cualquier etapa que estés de tu vida de estar buscando su presencia. Porque vuelvo a decir, entre más tengas de Dios en tu vida, menos vas a tener del mundo y del pecado en tu vida. No importa. No importa. Tenemos que entender ese principio. Así que yo veo aquí el deseo desesperado de este salmista. Y hablamos de las 7 etapas de las que podemos encontrarnos. Lo segundo que quiero compartirle aquí es la dirección decisiva. ¿Qué rumbo llevas? ¿Qué rumbo vas a tomar? Porque él cita en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego contesta, ¿con guardar qué? La dirección para limpiar mi camino es guardar tu palabra. La dirección de mi camino debe estar apuntada hacia la palabra. La única forma que una persona puede llegar a limpiar su camino es con guardar la palabra. La persona debe prestar atención a su camino para estar seguro de que él mismo es conforme, de que el mismo camino va conforme a la palabra de Dios. Porque una cosa es tener el camino de Dios, otra cosa es seguir tus caminos. Yo les dije la semana pasada que los caminos nuestros no son los caminos del Señor. Lo dice la palabra. Mis pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y cuando se requiere de estar en una decisión firme, de una dirección que llevemos, que siempre esté apuntando a la palabra. Y esto requiere fijar cierta actitud en el corazón. Es una actitud decisiva de ajustar el curso de la vida propia de uno en todos los aspectos de que no esté de acuerdo. En otras palabras, si yo tengo cosas en mi vida que no van de acuerdo a la palabra, si yo enfoco mi vida, decido enfocar la dirección de mi vida hacia la palabra, esas cosas van a perfeccionarse. Van a perfeccionarse. Pero imagínense si en mi vida hay cosas que no le agradan a Dios y estoy desenfocado de la palabra, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con el trabajo que se necesita? Esta es una decisión de la actitud del corazón hacia la palabra de Dios. Para limpiar la vida debe ser consistente en la enseñanza de la palabra. Debemos estar en la palabra. El mismo Cristo oró en Juan 17, 19. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Límpialos en tu verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de tu palabra. La Biblia es un espejo, ¿sabía usted eso? La Biblia es un espejo. Por eso a los que no diezman no les gusta Malaquías, lo reprenden cada vez que se topan ahí. No, me vinieron otras cosas, mejor les sigo, porque si no se me agüitan. La palabra es verdad, y la verdad no peca, pero ¿cómo?
Usted sabe, primera de Abel 2:5, mi versículo que yo estoy escribiendo. Y cuando tú y yo estamos en la palabra y nuestro, I don't like it. No, esto lo voy a borrar de mi Biblia porque no importa si, aunque tú lo borres de tu Biblia, es la palabra viva y eficaz. ¿Quieres mejorar? Tienes que irte a la palabra. Ahorita me estoy dando la tarea de leer Primera y Segunda de Reyes, porque veo muchos milagros ahí. Veo mucho poder sobrenatural de Dios. Veo mucho mover de Dios en circunstancias adversas. Me estoy preparando con una serie que le estoy llamando Experimentando a Dios de cercas. ¿Cómo experimentar el poder de Dios de cercas? Son 10 sermones que quiero traer porque estoy tomando ciertos personajes de la Biblia que cada uno tuvo una experiencia totalmente con Dios, aunque el problema era diferente para cada uno, pero era el mismo Dios tratando con ellos. Era el mismo Dios. Así que agárrese, va a estar bueno esto. Y por eso estoy estudiando Primera y Segunda de Corintios porque veo mucho de lo sobrenatural en la palabra. Y me ha encantado. La palabra de Dios es mi meta, tu meta, para seguir la dirección correcta. Pablo expresa la misma idea cuando habla acerca de la relación de Cristo o entre Cristo y la iglesia. En Efesios 5:26, Pablo dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo puede la iglesia santificarse? Por medio del lavamiento del agua, de la palabra. Solo existe una manera efectiva, amado, o para efectuar la purificación en nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es? Es alinear nuestro camino con la enseñanza de la palabra de Dios. Amado, esto de que mucha gente, ¿sabe lo que? Hay muchos cristianos. Mire, yo soy pastor y yo me desespero con mucha gente. Porque la gente dice, ya me voy. Ya me voy. O se van, ni ya me voy, dicen. Yo digo, ¿por qué no estudias la palabra? ¿Qué te dice la palabra sobre tu vida? Hermano, a ver, ¿cuántos de aquí entienden el concepto de la jardinería, el plantar un árbol? Hugo, tú trabajaste mucho en jardinería. ¿Qué pasaría si yo agarro un árbol de aguacate y cada semana lo desplanto y lo planto en otro lugar? Y luego lo cambio. Y que diga la abuela, no, ¿sabes qué? No me gustó, no me pusiste. No, sácate. Quítame de aquí, ponme allá. Y si lo hago eso constantemente, ¿qué pasaría con ese árbol? Se seca. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos así? Cambiándose de iglesia como cambiaron de calcetines. ¿Nomás porque no les gusta algo? Una vez me dijeron que ya no quieren venir porque no se sienten a gusto. ¿Quién les dijo a usted que la iglesia era un hotel? Es como el que va al gimnasio. No, ya no voy al gimnasio porque no me siento a gusto. No, ¿a qué vas al gimnasio? ¿A vender tamales o a hacer ejercicios? ¿Qué es lo que haces? Entonces, hay mucha gente tratando de crecer, pero a su manera. No conforme a la palabra. Y la Biblia dice que si yo quiero madurar, si yo quiero limpiar mi vida, yo tengo que entender que el rumbo, la dirección decisiva que tengo que tomar es el rumbo de estar mi corazón enfocado a la palabra. A la palabra. Una vez una persona se fue de la iglesia, hace años, y dice, es que me estoy yendo de la iglesia porque ahí no predican de una manera profunda. Ahora, ¿puedo hacerles un comentario? Si no hacen caso las cosas que entienden, ¿usted cree que las profundidades le van a hacer caso? ¿Por qué no pueden ser cristianos normales? ¡Ay, Vivi! ¿Sabe por qué? Porque queremos un evangelio que nos apapache. Simplemente que nos dé. Y se lo digo porque ahora que estoy estudiando este Salmo 119, hay cositas que digo, man, come on, Jesus, take it easy. Pero es verdad de la palabra. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer? Mire, David fue un gran hombre en muchas maneras. Sin embargo, una característica sobresale por encima de las demás. ¿Sabe lo que fue? Él fijó el curso de su vida. Tuvo muchos problemas, tuvo muchas fallas, tuvo muchos errores,
Pero si algo había en su corazón es estar bien con Dios. Y cuando alguien le llamaba la atención, cuando alguien lo corregía, no importa, aunque fuera rey, iban y lo corregían, se arrepentía. Yo no quiero estar así con Dios. Yo no quiero ofender a Dios. Y pedía perdón. Porque quería de nuevo enfocar su corazón en Dios. ¿Por qué cree que dice David aquí? Inclusive me llamó la atención porque, amado, esta palabra de enfocar es fijó su corazón. Fijó su corazón. David fijó, dice, inclusive me llama esto porque dice aquí el versículo que les leí, con guardar tu palabra. Pero el capítulo 10, miren lo que dice el capítulo 10, versículo, la primera parte, no, perdón, el capítulo 119, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. En otras palabras, con todo mi corazón me he fijado en ti. Es como un láser. No sé si han visto esos láser que los usan ahora para las presentaciones o lo que sea. Y tú apuntas ese láser, o si un rifle trae un sistema de láser, donde pongas el láser, ahí va a caer la bala. Así de sencillo. Bueno, a eso se refiere, enfoca, fija tu corazón en la palabra como un láser. Que esa actitud que tengamos, que sea del corazón y que lleve ese láser de nuestro corazón a la palabra. Y no le vamos a errar. Tenemos que mantenernos enfocados en la palabra. Mire, amados, me encantó lo que Dios mismo habló de David. Si quiere apuntarlo, Primera de Samuel 13:14. Primera de Samuel 13:14. Mire lo que Dios dice de David. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Pero dice, Jehová se buscó un hombre conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Y esta es la misma actitud de corazón que quebrantó el corazón de David, que solo pensar en su propio pecado lo hacía volver a Dios. Y, amado, inclusive cuando David sabía que se descuidaba, corría peligro. David tenía que mantener su corazón, porque dice el versículo 10, dice, con todo mi corazón te he buscado, porque David sabía que su corazón lo podía engañar. David sabía que corría peligro, porque mire el versículo 10, la segunda parte, inclusive voy a leer todo el versículo 10, mire lo que dice el versículo 10, todo. Con todo mi corazón te he buscado, o sea, he puesto el láser de mi corazón en tu palabra. Dice, no me dejes, ¿qué? Desviarme. Cuando te mantienes enfocado correctamente, no te desvías fácilmente. No te desvías. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Mire, un niño pequeño aprende a obedecer porque no desea sufrir el castigo que seguramente le sigue a un acto de desobediencia. ¿Quién no le hemos pegado a nuestros hijos cuando desobedecieron? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque queríamos corregir. Y la otra vez, en la otra ocasión, el niño la va a pensar y dice, no, me va a pegar mi mamá. ¿Y qué decía cuando íbamos a disciplinar? Quita la mano. No, mamá, no. Porque le tenía miedo a la disciplina. Ese es el aspecto de un niño. Un joven es demasiado grande para recibir nalgadas. O sea, usted agarra a un adulto, un joven, a ver, te voy a dar una nalgada. Y con esta vara, y la acabo de mojar ahorita. No, hombre. Ahora, en el caso ideal, nosotros debemos de cultivar, los padres, con nuestros hijos, para evitar que sea el castigo una mala experiencia, sino una corrección. Amado, una relación de confianza. El joven desarrolla una relación de amor y de confianza para que no haya ese tipo de cosas negativas en la vida. Inclusive, cuando el adulto entiende esto aún en el Señor, el adulto, el cristiano maduro, anhela a obedecer porque teme interrumpir una relación, una comunión que hay entre él y Dios. Cualquier desobediencia interrumpe nuestra relación con Dios. David no temía sufrir castigo debido a la desobediencia. David sabía que había consecuencias cuando desobedecía. ¿Sabe lo que David le temía más? No era el castigo de Dios. Porque, amado, cuando el profeta fue y lo confrontó, después de que mandó a censar el pueblo, dijo, yo prefiero caer en las manos de un Dios vivo
Así fue, así de sencillo. Yo sé que no tengo escapatoria, prefiero caer en las manos de un Dios vivo. No prefiero caer 3 meses con la gente que sufra de hambre. No, ni 3 meses de que mis enemigos me persigan. No, prefiero caer en 3 días en las manos, porque sabía que había un castigo. El temor más grande de David, ahí le va, era el desviarse de la dulce comunión con la palabra de Dios. Esto constituía el horror más grande en la vida, el poder desviarse. Por eso dice aquí esto: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Porque para él era un pavor, era un terror el poder desconectar su corazón a la palabra. Ahora, esto confirma al observar que el verbo es desviarme. Fíjese lo que dice aquí, desviarme. Y no dice rebelarme. Una cosa es rebelarte a los mandamientos, otra cosa es desviarte. Y David no está diciendo, no me dejes rebelarme, no me dejes volverme de tus mandamientos. No, está diciendo, no me dejes desviarme. O sea, yo quiero mantenerme enfocado a tu palabra. El corazón de David estaba fijo, la decisión había sido tomada. Él no es un rebelde, pero reconoce que siempre existe el peligro de desviarse de la presencia de Dios después de haber fijado la actitud del corazón. Corremos peligro, mis hermanos. Cuando tú te descuidas de Dios, descuidas de la relación, descuidas de la palabra, de desviarte, desenfocarte. No de rebelarte, porque si en verdad, amados, está la intención de tu corazón de buscar a Dios, cualquier persona que te llame la atención va a decir, sí, cierto, tienes razón, yo necesito volver. Antes leía más la Biblia que ahora. Antes venía más a la iglesia que ahora. Antes me involucraba más en los ministerios que ahora. Amado, ¿por qué? ¿Qué pasó? Te desviaste. Te desviaste. Simplemente te desviaste. Y cuando te desvías, dejas de hacer las cosas que antes hacías. Y Satanás logra un corazón desviado. Lo confunde más. Por eso David dijo, no me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes. Ahora, ¿puede usted ver que nosotros enfrentamos la misma situación? Existe un punto de referencia absoluto. ¿Sabe cuál es un punto de referencia absoluto para usted, para mí, para nuestras vidas? La Biblia. Apunte a la Biblia y no le va a errar. ¿Qué dice la palabra? Me encantan los sermones de Billy Graham, sencillos. ¿Y sabe cómo hablaba Billy Graham? La palabra de Dios dice, la palabra de Dios lo dice. Él no decía, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice. Y amados, cuando tú y yo estamos en ese punto de referencia que es la Biblia, no le vamos a errar. No le vamos a errar. Tenemos que entender que el punto de referencia nuestro es la Biblia. Y que el instrumento de precisión, ¿sabe cuál debe ser el instrumento de precisión que está enfocado en el punto de referencia? Nuestro corazón. Si tú no enfocas, si yo no enfoco mi corazón a lo que es la palabra de Dios, a la Biblia, yo le voy a errar. Por eso salen doctrinas diferentes, por eso salen hombres descabellados o cristianos, simplemente que se destrampan, están todos destrampados porque ven Discovery Channel cristiano, piensan que lo saben todo, cuando está la palabra de Dios. Está la palabra. No le vamos a errar de la palabra, nada, si en verdad estamos fijando. Inclusive, mire, usted, ahí le va esta enseñanza, ya voy a terminar, inclusive ya pasé la música porque los voy a poner contentos a todos, ¿ok? Usted podría haber fijado su corazón la semana pasada. Fíjese lo que les voy a decir. Podría haber fijado su corazón la semana pasada. Y podría ser el creyente más sincero que haya asistido la semana pasada, que haya asistido desde el apóstol Pablo. O sea que usted y Pablo, mire, like this. Ok. La semana pasada. Pero si esta semana, si este día, si el día presente no vuelve a enfocar su corazón donde debe de estar, lo que hizo la semana pasada no le va a servir. Tenemos que mantener nuestro corazón enfocado. Usted sabe qué pasa cuando nos desenfocamos y vamos manejando, y más si estamos con el celular.
nos adueñamos de todos los carriles. ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre manejar tomado y manejar texteando? Desenfocar. No tienes tus 5 sentidos. Y si usted el año pasado, la semana pasada, el mes pasado, tuvo un encuentro poderoso con Dios, increíble, que bajó, usted, no bajó, usted subió al tercer cielo. Usted y Pablo son los únicos que han estado en el tercer cielo. Pero si hoy no lo está, se va a desenfocar. El enfoque es diario. En la palabra es diario. Usted puede conocer la Biblia al revés y al derecho en muchos idiomas, en todas las versiones que quiera. Usted puede salir o graduarse con honores de un seminario, pero si no mantiene su corazón constante, enfocado, alineado a la palabra, nos vamos a estrellar tarde que temprano. ¿Por qué cree que hay muchos cristianos apagados? ¿Por qué cree que hay muchos cristianos desconectados de la iglesia y de la vida cristiana y de la vida de la iglesia? Porque se han desenfocado. Hasta eso, ponemos a Dios, es que Dios me dijo, y que Dios es eso. No, hermano, Dios no va a contradecir su palabra. No la va a contradecir, discúlpeme. No la va a contradecir. Cristo espera más de nosotros como sus hijos. Por eso David dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes. El salmista exclama desesperadamente, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahora, usted dice, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo mantenerme en el mandamiento? Si sé que tengo que enfocar mi corazón, si sé que tengo que mantener mi corazón enfocado en la palabra, ¿cómo puedo mantenerlo enfocado y no desviarme? ¿Quieres saber cómo? Venga el próximo miércoles y se lo voy a decir. Pero usted puede leer versículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16, porque son los que voy a tocar. Y les voy a dar un plan de cómo mantenerse usted alimentándose de la palabra, enfocado en la palabra. Si quiero que esta iglesia sea reconocida, es por algo. Una iglesia de la palabra. No una iglesia emocional, no una iglesia que el que brinca más alto es el más espiritual, no una iglesia gritona. De gritones, mire, vaya a su casa ahí, gritan, donde quiera. Lo que yo quiero es una iglesia que se conozca por la palabra. No le voy a errar, no le voy a errar, porque eso trae estabilidad. Llueve o truene, sigue la palabra. Yo sé, por eso dice la Biblia, hay que estar edificado. La casa que fue edificada sobre la roca, pero también la casa que fue edificada ¿qué? Sobre la arena. ¿Dónde estás edificando tu vida? Hágalo sobre la roca. Póngase de pie. ¿Aprendió algo? Amén. Póngase de pie. Y ahora, denle un aplauso al Señor por la palabra, por esta palabra. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias porque nos enseñas estos principios de vida, principios que transforman nuestro corazón y nos hacen más como tú. Queremos llenarnos de ti, queremos más de ti, menos de nosotros. Queremos mejorar en nuestro caminar contigo. Queremos, Señor, vivir para honrarte y glorificarte sobre todas las cosas. Te amamos, Dios, amamos tu palabra, amamos tu reino y amamos tu voluntad. Te amamos sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Como un siervo